Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro. Bienvenidos a este nuevo podcast, El Laberinto Argentino. Un espacio para conversar sobre la vida y la obra de grandes protagonistas de nuestra historia, de nuestra cultura, que con su obra y su vida han dejado una impronta, han forjado en nuestra alma esto que nos hace lo que somos hoy, los argentinos. Mi nombre es Paul Dougal, argentino de tercera generación, descendiente de inmigrantes escoceses que llegaron acá a mediados del siglo XIX, apasionado por la historia y en particular por las vidas de estos hombres y mujeres. O sea, la biografía para mí es un género que me apasiona, que vamos a hablar mucho del tema de la biografía, porque al final del día, Jaime, la historia la hacen hombres y mujeres. Es un placer enorme haber llegado hasta aquí. Soy Jaime Kleidermacher, escritor, poeta y algunas veces abogado también. Le cuento a nuestros oyentes que Paul y yo venimos conversando desde hace mucho tiempo sobre esto de escribir, compartiendo nuestros gustos y nuestras pasiones. Paul buscando rescatar vidas del olvido a través de su pasión por la historia, y yo creando tal vez nuevas vidas desde el cuento y la novela. Y me gustó mucho eso que señalaste, Paul, que la historia se hace de las historias particulares, de los hombres y mujeres que nos precedieron y que con su accionar y su obra han ido moldeando esto que somos hoy. Y respecto del nombre que elegimos juntos para nuestro podcast, es interesante, me parece, la metáfora del laberinto, por la fuerza y la riqueza que tiene esa imagen que describe la búsqueda que nos obsesiona a los argentinos, ¿no? Hace tantos años que nos vemos tal vez atrapados entre las dicotomías que como paredes, como muros, hemos ido construyendo, no para sostener nuestro desarrollo, sino también para generar un obstáculo que nos impide una salida. Las dicotomías son como esas paredes de un laberinto que nos impiden ver hacia dónde vamos. Esta historia forjada de contradicciones la vamos a ir viendo a lo largo de nuestras presentaciones. Recordemos Civilización y Barbarie, Federales y Unitarios, y en otros ámbitos también, como el literario, el grupo Boedo versus el grupo Florida, en fútbol, los bilardistas contra los menotistas, en la música, los fans de Spinetta contra los fans de Charlie, o los redonditos de ricota frente a los fans de Soda Stereo. Es como una constante en nuestra historia, ¿no? Que nos va enfrentando en vez de permitirnos sumarnos. Y esas fuerzas que chocan entre sí van generando las piedras que construyen los muros que son parte de este laberinto. No solo Borges, a lo largo de su obra, habló mucho escribió mucho sobre el laberinto. También lo hizo Leopoldo Marechal en su Adán Buenos Aires. Y es una figura que nos impacta mucho, ¿no es cierto, Paul? Sí, el laberinto aparece siempre. Yo te comentaba antes de empezar hoy la obra de Minujín en el Instituto de Itela, La Merezunda, quizás una de las obras más que acercó el arte pop con la gente. Al final vos para llegar al centro de la obra era un laberinto. Así que nos viene de todos lados. Yo creo también que es un marco que nos da para esta discusión entre la historia y la literatura fascinante. Vidas en la Argentina, tenemos biografías muy buenas, algunos de los clásicos. La gran biografía, si se quiere, la de Mitre, de Belgrano y de San Martín. Pero también tenemos
distintos tipos de biografía. Tenemos la biografía de un año, por ejemplo, como ha escrito Sáenz Quesada sobre el año 43, pero también Gabriel Di Meglio ha hecho un libro sobre 1816, que es cuando se celebraron los 200 años. Tenemos biografías de familias, por ejemplo, que vamos a ir cubriendo en este programa, como la historia de los Di Tella, una familia de Nicolás Cassese. Pero Roy Ora ha escrito la vida de los Anchorena, estas familias aristocráticas argentinas que han tenido mucho que ver con este laberinto. ¿Qué opinas, Jaime? Creo que tenemos mucho material que va a enriquecer este programa, y un poco la estructura del programa que tenemos pensado con Paul tiene que ver con reflejar a través de un libro o a través de un título y con un invitado que tenga conocimiento profundo de esa materia, o tal vez, si tenemos suerte, los escritores de aquellos libros, para poder hacer una pintura de un tiempo en particular, siempre pensando que cada uno de estos tiempos ha ido generando un bloque más, un ladrillo más en esa pared, ¿no? Another brick in the wall, como decía Pink Floyd, que nos van generando estas estructuras que a veces nos atrapan. Y hoy tenemos una suerte enorme, porque vamos a hablar de un libro muy lindo que supe leer en unos años atrás, que se llama El último broadcaster, y que es una biografía que cubre una parte muy importante de la Argentina moderna, entre finales del siglo pasado, del siglo XIX, y principios del siglo XX. Lo más interesante de todo es que el escritor de esa biografía es mi querido amigo y colega Paul Dugal, que está frente a mí hoy. Así que ahora vamos a iniciar esa parte de nuestro programa, que es nuestra entrevista. Contanos un poco por qué es importante El último broadcaster. Es importante como testimonio, Jaime, digamos, es la vida de mi abuelo, con lo cual tiene, por supuesto, una connotación muy, muy personal, muy de la familia. Pero la historia del último broadcaster es, en cierto modo, la historia de decenas de miles de abuelos, de colectivos nuestros que llegaron a la Argentina, muchos de ellos de Europa, una Europa que estaba perdida en su propio laberinto a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y para mí era una historia que debía contarse, digamos. Él no es inmigrante, él nace ya en el Tigre, nace en lo que hoy es Rincón de Milberg, cerca del Tigre, pero él desarrolla en Argentina una actividad tremenda, primero como emprendedor, segundo como hombre de medios. Él tuvo una agencia de publicidad, después tuvo una radio, después tuvo un diario, y era un apasionado, y era una época en la Argentina también de mucho crecimiento y desarrollo, esa primera mitad del siglo XX. Sí, yo que leí el libro con mucho cariño, hay un dato que me impacta ya en sus primeras páginas, que es que tu abuelo, como bien vos contás, aunque nació en la Argentina, ni bien se inicia la Gran Guerra en el viejo continente, parte hacia allá para pelear por los aliados. ¿Esto es así? Sí, esto es así y es increíble. Yo lo cuento, pero en las palabras, yo tengo los diarios de él que escribía estando en la trinchera ahí en lo que es Flandes, digamos, la frontera entre Francia y Bélgica. Y uno diría, ¿qué hace un argentino? ¿Cuál es el calling? ¿Cuál es el llamado que tiene que lo haya llevado a ir a pelear, a defender una causa? Y yo creo que es una mezcla de cosas. Pero en aquel momento, a principios del siglo XX,
las comunidades de inmigrantes en la Argentina vivían muy plenamente su comunidad. Los tanos, los polacos, los croatas. Y en el caso de los británicos, llamémoslo así, era también una comunidad muy intensa. Compartían escuelas, compartían iglesia. Y yo creo que ellos vieron la amenaza del avance alemán como un desafío, digamos, a un sistema. Digamos que era una defensa de los valores, digamos, ¿no? Él lo tomaba con cierto romanticismo. Así lo... Él lo define así. O sea, él de hecho se escapa sin avisarle a sus padres, se sube a un barco en Montevideo y se va, pero siempre Pero fue un romántico, o sea, toda su vida estuvo enmarcada por proezas y por ambiciones así inimaginables. Bueno, este emprendedor, claramente romántico, sobrevive a esa guerra dramática, vuelve a la Argentina y a comienzos de los años 20, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo se convierte en un empresario tu abuelo? Bueno, él vuelve, lo primero que hace cuando vuelve lo engancha a su novia, lo lleva a la iglesia y lo casa, con lo cual asegurar la descendencia. Pero mi abuelo retoma su actividad en una compañía muy grande de aquella época, que era la Anglo. La Anglo era lo que hoy es la empresa de subterráneos y tranvías. Y él desarrolló una actividad de publicidad dentro de la Anglo. Imagínense ustedes que por los tranvías y por los subtes de Buenos Aires pasaban por día 5 o 6 millones de personas. O sea, el tráfico era tremendo. Buenos Aires es una ciudad muy cosmopolita, muy... ¿Cómo se llamaba esa agencia de publicidad? Se llamaba Excelsior. Muy bien. Un nombre de aquella época, de Art Nouveau, se lo puso a mi abuela. Bueno, y en ese momento empiezan los primeros pasos de la radio, ¿no es cierto? Sí, él era un hombre de la publicidad y él veía cómo empezaba a surgir este nuevo medio, no muy distinto a lo que fue el surgimiento del Internet a finales de la década del 90, Jaime, ahora, la que nos tocó a nosotros. Y él ve que hay varios hombres en la Argentina intentando armar una estación de radio con ciertas dificultades. Y dice, acá está el futuro, acá vamos a llegar a millones de hogares. Hay algunos hitos importantes en estos primeros momentos de la radio. ¿Querés contarnos por lo menos un par solamente como para que tengamos idea de lo que significaban? Sí, la radio o la radiodifusión es una de esas áreas donde la Argentina mostró ser punta de lanza realmente, comparado a los otros países de Latinoamérica y no muy detrás de Estados Unidos. O sea, empieza un grupo de ingenieros liderados por Susini, Romero Carranza, un grupo de personas que deciden hacer una transmisión de un programa de radio, de una ópera que era de Wagner, Parsifal, y los tipos arman en la azotea del Teatro Coliseo un equipo y logran lo que después fue la primera transmisión de radio en Latinoamérica, algunos dicen en el mundo, vamos a decir que es de Latinoamérica, y fue una verdadera proeza tecnológica. Esto fue en el año 20, y se adelanta muchos años a lo que después fue el desarrollo de la radio. La radio en esa época, Jaime, era esencialmente de radioaficionados. Eran hombres que estaban fascinados por la tecnología, avanzaron con equipos, pero todavía todo muy precario, y nadie le encontraba la vuelta para ganar plata. ¿Y quién le encontró la vuelta? ¿Cómo empezó a hacer eso una empresa que diera dinero? El primero que le encuentra la vuelta es
un hombre bajo, de origen búlgaro, se llamaba Jaime Yankelevich. Él tenía un negocio de repuestos para la radio en la avenida Entre Ríos, y era un hombre con un instinto visceral para hacer buenos negocios. Y él compra, esto lo cuento en el libro del último broadcaster, él compra una estación de radio y la compra en cómodas cuotas, en pesos, en fijas, sin interés, de verdad, y lanza lo que fue Radio Nacional, digamos, la primera estación de radio que incorpora un aspecto comercial. No hace falta decir quién fue Yankelevich después en la historia de los medios de la Argentina. O sea, él es el gran patriarca, digamos, de una familia histórica. También después se funda Radio Belgrano, ¿verdad? Sí, en realidad lo que hace es, en el esplendor de los comienzos del 30, muda su estudio de Entre Ríos a Avenida Belgrano, y por eso lo vuelve, la misma radio la bautiza así. Pero la verdad es que Radio Splendid, Radio Excelsior y Radio Belgrano en ese momento eran las tres grandes radios allá por el año 30, 31. Ellos fueron los que comenzaron con los radioteatros también, ¿no es cierto? Claro, ellos son los que le encuentran la vuelta. Ellos son los que terminan así, encuentran la vuelta a la monetización, como se dice ahora, cómo hacer de esto un proyecto comercialmente exitoso. Vos mencionaste a Radio Excelsior, entre ese tridente, digamos, de empresas. Contanos un poquito de Radio Excelsior. Bueno, mi abuelo Alfredo estaba convencido que era por ahí. Y en esa época lo que uno tenía que hacer era escribirle al presidente, literalmente había que escribirle al señor presidente, que era quien daba las licencias para tener un espacio en el dial. Él se cansó de escribir. Creo que había una proliferación de estaciones, todas experimentales, y nunca se la di. De hecho, él iba y se sentaba en mesa de entrada a la Casa Rosada para que le den un turno, y no lo logró. Después lo logró, pero ya como broadcaster. Y cambió de estrategia, básicamente, y él adquiere una estación de radio que se estaba fundiendo. Así que él hace una entrada más estratégica, digamos, a través de una adquisición, capitaliza a la compañía y la lanza. Bueno, estamos hablando de LR5 Radio Excelsior, ¿verdad? ¿Qué figuras pasaron por Radio Excelsior para tener una idea de la importancia que tuvo como una de las tres radios más populares de la época, en una época donde la radio era el medio por antonomasia de la República Argentina? Sí, es verdad. La primera figura que pasa por Radio Excelsior no es un artista, es un gran hombre de la tecnología, que es Marconi, porque lo primero que hace mi abuelo es adquiere un transmisor gigante que Marconi había vendido a Australia, se perdió, él intervino y la trae, la llevan a Montegrande, donde estaba la gran estación de transmisión de radio, y hacen una obra increíble, Jaime. Vos pensás que llevan un cable, que yo lo tengo por acá, un cable coaxial que va desde el sur de Buenos Aires, por abajo del riachuelo, por el lecho del riachuelo, y toda esta, imagínense la inversión que significaba para llevar esto a los estudios de Radio Excelsior que estaban en la calle Maipú y Corrientes. Pero a tu pregunta... Claro, contanos un poquito de esas figuras extraordinarias que desfilaron por Radio Excelsior. Bueno, cantantes, escritores. Sí, su primer gran figura de la música fue Juan de Dios Filiberto, que era gran compositor, director de orquesta de tango, y por supuesto era un hombre conocido, pero en la radio él hace y tuvo bajo contrato con Excelsior muchos años. De hecho, hay una carta muy afectuosa de él a mi abuelo cuando se va por supuesto, a
O se va a Radio Splendid, creo. Recordemos que Filiberto es el compositor de Caminito, que es probablemente el tango más escuchado en el mundo, ¿no es cierto? Probablemente. Pero otras personas, Juan Carlos Torri, para muchos de los que escuchen este podcast probablemente no se acuerden, pero muchos sí se van a acordar. Para los seguidores de los Masterchef de hoy, ¿quién era la que hoy estaba, en esa época estaba? Bueno, la Masterchef en esa época, es verdad, era doña Petrona C. de Gandulfo, que ella empieza en el programa. Pero también, Jaime, era una época donde la radio concentraba, digamos, era la gran... lo que la televisión fue años después, muchos años después, en aquel momento. Entonces, lo que hace Excelsior, lo que hace Radio Belgrano, Splendid, después Radio El Mundo, es traer a los artistas a los estudios. Y se hacían conciertos, o sea, se abría el telón y estaba... Bueno, Arturo Rubinstein, el extraordinario pianista y compositor, también pasó por Radio Excelsior, traído por tu abuelo. Así es, un hombre no tan fácil, extremadamente exigente. Tito Schipa también, uno de los grandes tenores de la década del 30, cantó vino invitado por Radio Excelsior. Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura. La gran poeta chilena. La gran poeta chilena. O sea, fue una época realmente... Digo, Excelsior capturó, digamos, se transmitían óperas de la Scala todos los viernes. Hacían una transmisión en tiempo real, desde... O sea, había verdaderamente una apuesta muy grande a levantar este tema de la cultura en la Argentina. Laberinto argentino. ¡Otra vez estamos los descansados del pueblo! Dios mueve al jugador. Yo no lo inventé a Perón. La cultura será impulsada y enriquecida. Bueno, es muy importante entonces, para focalizar la situación, de que estamos hablando de un emprendedor, hijo de inmigrantes de la colonia inglesa, que desarrolla en la Argentina poniendo todo su esfuerzo y toda su vida dedicada al desarrollo de una tecnología innovadora, realiza una empresa extraordinaria y crea Radio Excelsior de la nada, que se convierte en una de las 3 radios más importantes de la Argentina y probablemente de Latinoamérica, generando cultura y difundiendo, entre otras cosas, el tango, que en ese momento era un hito para todo el mundo. ¿Qué pasa cuando empiezan a soplar los vientos de guerra? Sí, digamos, la felicidad nunca es completa, dicen. Yo creo que la época de oro de la radio duró muchos años, desde, digamos, finales de los 20, pero ya para finales de los 30, el clima del Charleston se había terminado. La guerra civil en España asustó mucho, la gente vio la severidad de la contienda, la cantidad de... la gravedad, digamos, de la guerra, y ya se notaban los nubarrones de guerra en Europa, entre Alemania y el resto de Europa. Entonces, eso cambió el clima, y lo que había sido una industria extremadamente abierta y desregulada en la Argentina, impulsada por emprendedores, básicamente, casi sin intervención estatal, empieza a ser cuestionado. Ese modelo empieza a ser cuestionado. Y coincide también con estos aires de cambio que hablábamos al principio del programa, cuando digamos, termina la presidencia de Justo, llega Ortiz, llega Castillo y empieza a repensar ciertas, digamos, modelos de acercamiento de la Argentina con el resto de Europa. Entonces, en este cambio de clima empiezan a surgir rumores, todavía son rumores, de una posible estatización de la radio. Estamos hablando de un contexto histórico muy particular que en la República Argentina encarna con un desarrollo y un crecimiento de los movimientos nacionalistas que confluye en el año
43, con una importante modificación, digamos, de la plataforma de funcionamiento de la Argentina. ¿Qué es lo que pasa con la radio en ese momento? Sí, me encanta tu eufemismo. Fue un golpe. O sea, el año 43 se cristaliza lo que ya estaba prácticamente en boca de todos, que era una necesidad de tomar el toro por las astas y estaba siendo muy criticado el gobierno de Castillo por inoperante, y eran momentos de armas tomar. El 43 avanza esta idea de estatización. Recuerden ustedes que en Europa, a diferencia de Estados Unidos, en Europa las radios eran estatales, lo habían sido siempre, ¿no? En Italia, en España, inclusive en Inglaterra, con la BBC. Entonces había un argumento a favor, digamos, la radio era el sistema de comunicación masiva por excelencia. Era muy tentador, digamos, era una... entonces lo que básicamente lo que ocurre es que después con la llamada a elecciones y con la llegada de Perón como presidente electo, esto ya se transforma en política de gobierno, y una de las primeras cosas que hace Perón es designar a un interventor. ¿Quién era? Era Nicolini. En esa época el ente regulador de las radios era la Oficina de Correos. Entonces designan a Nicolini, que venía de la Oficina de Correos de Junín, de donde era Evita. O sea, esto claramente era gente muy cercana y de hecho quien realmente avanza con el tema de estatización en la búsqueda de una radio nacional, ¿no? de alejarse un poco del modelo americano, es Evita. O sea, ella en su agenda es muy activa en la constitución de las sociedades que después van a ir comprando otras radios. Bueno, en definitiva, ¿qué sucede con Radio Excelsior a partir del año 47? En realidad lo que le sucede a Excelsior es lo que le pasa a todas estas radios privadas. Empieza un proceso no es confiscación, pero es de expropiación. Es decir, hay un momento así donde todo el mundo se queda duro porque Yankelevich desaparece de escena y la radio Radio Belgrano deja de salir al aire, y una semana después reaparece, literalmente, después como director de radiofonía del Estado. Pasa a ser un funcionario, y van expropiando una a una las... Vos lo llamaste que Yankelevich le hace a tu abuelo una oferta que no puede rechazar, ¿no? Parafaseando al Padrino. Así fue porque eran amigos, eran colegas. Y me dice, usted, Dougal, consuélese que usted termina acá y se va a su casa. Yo todas las noches tengo que seguir lidiando con esta presión ¿Y cómo termina tu abuelo? Bueno, mi abuelo termina muy descorazonado. Digamos, este había sido el proyecto de su vida. Termina preso, ¿verdad? Sí, él termina preso una noche Sí. en el calabozo de tribunales, acusado de no haber pagado unas obras sociales o cargas sociales, digamos, una cosa absolutamente inventada. Pero la pasó, o sea, alguien que fue nacido en Argentina, hecho acá, un empresario que termina además acusado de anti-argentino, porque como su radio había estado muy vinculado a la comunidad británica en la Argentina, le daban el mote, que era muy común en esa época, era de anti-argentino. Bueno, si sintetizamos un poco el leitmotiv
del libro, podemos encontrarnos con una verdadera lucha de un inmigrante por triunfar con dignidad, protagonizando una serie de eventos que motorizan un vector de superación y que terminan confluyendo en una gran obra como era la fundación de Radio Excelsior y del movimiento radiofónico argentino. Y termina con una empresa expropiada y con alguna frustración que tu abuelo con su entereza luego pudo ir modificando, haciendo otras cosas, llevando adelante su gran familia. Pero sería interesante una reflexión tuya respecto de cómo impactó toda esta historia en la familia Dugal en la Argentina. Sí, yo creo que digamos, la radio se perdió. La radio después reaparece como una radio del Estado, después se privatizó a principios de la época de Menem. Mi familia nunca recuperó la radio. Mi abuelo peleó durante muchos años y recuperó con Frondizi una parte de lo que él consideraba un precio justo. Entonces él fue compensado en parte. Pero lo que él quería es que le devuelvan la radio. Pero de la familia nadie retomó el tema de la radio. Sí quedó una familia grande en la Argentina. De mi abuelo, entre hijos y nietos, ya somos más de 60. Muy digamos, comprometidos con la Argentina, con sus familias en toda la República. Abogados, contadores, hombres y mujeres más bien de las humanidades, pero argentinos antes que nada. Laberinto argentino. América Latina deberá dejar de ser productora exclusiva de materias primas. Trataré con honestidad de hacer lo que el pueblo quiere. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Se trata de un enorme cambio porque estamos entrando al mundo. Vamos a hablar ahora, Paul, de el contexto histórico. ¿Qué es lo que estaba pasando en la Argentina en la década del 20, en la década del 30, mientras tu abuelo luchaba por lograr el triunfo en Radio Excelsior? ¿Qué estaba pasando en la Argentina en esos momentos? La primera etapa, digamos, de posguerra es de una inmensa sensación de progreso política y económica, ¿no? Pensemos que fines de la década, con la transformación de la ley, digamos, de voto universal, ingresa como a la presidencia de la Argentina Irigoyen, que es el que de un partido representativo de las clases medias y más progresistas, y hay un quiebre, digamos, a lo que había sido un gobierno más de las élites hasta ese momento. Entonces ya la década del 20 es quizás una de las décadas de mayor prosperidad en la Argentina que se recuerde. Con Alvear empiezan a llegar inversiones de Europa y crecientemente de Estados Unidos. Pero por supuesto sobre el fin de esa década nuevamente empiezan las preocupaciones, los miedos. Hay una quiebre histórico de la bolsa que nos hunde en una profunda recesión. A nosotros mundo, digamos, ¿no? Porque a la Argentina llegan las reverberaciones de lo que fue Estados Unidos y Europa, que fue la gran depresión. Y en ese contexto, yo creo que eso ilustra el tamaño del desafío de mi abuelo y de sus pares, digamos, haciendo crecer una industria nueva prácticamente en ese tiempo, con tanto viento de cola, porque
verdaderamente el mundo se paró. La Argentina y todos los países hicieron una medida muy introspectiva. El crédito pasó a ser muy reducido, el comercio dejó de ser global para ser bilateral, país por país. Era una época además donde esa prosperidad que había generado cierta industrialización y la Argentina había recibido contingentes de inmigrantes muy significativos, sufría el crecimiento de movimientos sindicales inéditos hasta ese momento, movimientos anarquistas, el mismo desarrollo de proyecciones de extrema izquierda o de comunistas que habían empezado también en Europa y que también existían en Estados Unidos. Se escuchaban, como hablábamos antes, los vientos de guerra que finalmente desembocarían en la Segunda Guerra Mundial más adelante. Al mismo tiempo el crecimiento de los movimientos ultranacionalistas, fascistas, que de alguna manera tenían como espejo los movimientos del mismo sentido en Italia, con el fascismo de Mussolini, o los movimientos nacionalistas de Primo de Rivera en España. Y toda este terrible, llamémosle, caleidoscopio de cosas que se producían en Argentina, tenían todas una reverberación gigantesca, ¿no es cierto? Y generaban esas contradicciones que iban conformando los muros del laberinto al que os referíamos al principio. Sí, y esto lo que estás contando se refleja en la dirigencia argentina. Es decir, pasamos a tener una dirigencia que combina una mayor presencia militar. Digamos, los cuadros militares estaban extendidos a lo largo de la década del 30. El crecimiento de la Iglesia Católica como reserva moral contra el avance del comunismo, digamos, entre comillas, si querés, pero la gran amenaza era ese tema, y el surgimiento de movimientos más bien fascistas contribuían también a esa idea, digamos. Y se combina también con el avance de las corporaciones, básicamente, todavía en forma muy precaria, ¿no? Realmente tiene que llegar Perón para que empiecen a tomar cuerpo y protagonismo. Cuerpo y protagonismo, que lo hace, digamos, recién en la segunda mitad de la década del 40. Bueno, hablemos un poquito de literatura, ¿te parece? Sí. Estamos hablando de los años 20 en la Argentina, que, como vos bien dijiste, probablemente la década del 20 haya sido una de las décadas más prósperas de nuestro país. Teníamos toda la riqueza acumulada del siglo XIX en un país que crecía en democracia, generaba impactos culturales importantes, la ley de Sáenz Peña, la democratización del gobierno del país, el avance del partido de la Unión Cívica Radical, Irigoyen, Marcelo T. de Alvear. En fin, Buenos Aires era una ciudad cosmopolita que atraía la atención de todos los grandes centros culturales del mundo. En ese contexto, vamos a ver que en la Argentina aparecen dos grandes grupos literarios cuyos ecos siguen resonando hasta el día de hoy. Por un lado se crea el grupo Florida, un grupo literario abrazado al mundo que buscaba la perfección o digamos, la identificación con los principios literarios, artísticos de vanguardia, que buscaba la parte estética, que miraba el reflejo de las grandes voces más modernas que habían surgido en el mundo, en la literatura, y trataban de sumarse a esos movimientos. Y otro grupo que nace un poco en contraposición a este grupo, llamado Florida, que es el grupo Boedo, que tenía una raigambre más popular, más social. Más localista. Sí, había una búsqueda, creo, digamos, parte de la conversación del laberinto es esa búsqueda
permanente de una cultura nacional, de un ser nacional, y eso está muy en cabeza de la gente que después se llamó el Grupo Boedo. De hecho, uno de los grandes, digamos, impulsores de Boedo son los Discépolo, los dos hermanos, Armando y Enrique, que después vamos a hablar sobre ellos. Pero Borges no acababa de volver de Europa. Digamos, ¿quiénes lideran lo que hoy llamamos el Grupo Florida? Bueno, muy interesante. Es claramente Borges el líder indiscutido de ese grupo desde el punto de vista de su prestigio literario. No necesariamente era el líder como nucleador de las figuras, ¿no? Había otros grandes personajes que conformaban el grupo, como González Lanuza, Francisco Piñeiro, que empiezan a nuclearse alrededor de la revista Martín Fierro, a la que se suman Oliverio Girondo, Leopoldo Marechal, Jules Soral, Lora Lange, Conrado Nalé Roxo. Todas estas figuras que son los Martín Fierristas, si se quiere, por esa publicación que hacían, se terminan llamando Grupo La Florida porque la redacción de la revista Martín Fierro estaba en la calle Florida y ahí se reunían. Y por el otro lado, el Grupo Boedo, que esa función social y ese afincamiento en un barrio obrero, proletario por antonomasia en esa época, estaban conformados por otros grandes escritores como Álvaro Yunque, César Tiempo, Enrique Amorín. Y uno de los referentes del Grupo Boedo, si bien no iba a las reuniones, pero fue destacado como ascriptor a sus ideas estilísticas, es Roberto Arlt, uno de los grandes dramaturgos y novelistas argentinos. ¿No hay, Jaime, también una nueva mirada a la historia? O sea, la historia dicen que lo escriben los que ganan. Por lo menos Baglietto lo canta así. Empieza a haber una sensación de repensar, por ejemplo, la época o la figura de Rosas. Empiezan a haber nuevas biografías. Manuel Gálvez es uno de los representantes y verlo en una nueva luz como un gran líder, un gran forjador de cultura argentina. Así es, hay todo un movimiento revisionista de la historia que trata de encontrar y bucear referentes para distinguirse. Y una de las cosas que sucede es que muchos se distinguen o muchos encuentran su identidad a partir de la oposición del otro. Es decir, yo me identifico con el grupo, hipotéticamente, Florida, porque no quiero pertenecer o no pertenezco o no me interesa pertenecer con el Grupo Boedo. Y viceversa, no quiero parecerme a los europeístas del Grupo Martín Fierro, del Grupo Florida, y por lo tanto adscribo a los principios del Grupo Boedo. Y en esa antinomia, que tal vez incluso con el tiempo alcanza características más cruentas de lo que fue en su origen, porque había en ese momento escritores que tenían vínculos con ambos grupos, como Leopoldo Marechal, por ejemplo, y que después son denostados por los seguidores de ambos grupos por vendido o ese tipo de cosas, ¿no? Como que es imposible encontrar una superación de ambas tendencias porque o sos de un lado o sos del otro, o estás en esta vereda o estás en la vereda de enfrente. Y si tenés simpatía por la vereda de enfrente, entonces no podés estar en la mía. Pero en definitiva, lo que esto está mostrando es que hay una nueva lectura del mundo y del lugar de la Argentina en ese mundo. La sensación que yo tengo. Empiezan a aparecer Jaureche, Scalabrini, la idea de lo que había sido, digamos, Estados Unidos y Gran Bretaña como los grandes socios económicos de la Argentina, los 50, 60 años previos, pasan a ser vistos como
imperialistas como... Así es, bueno, estamos entrando ya en el análisis de lo que fue la década del 30. O sea, esos gérmenes que estaban en la época del 20, que estábamos hablando recién, cuando entramos de lleno en la década del 30, nos enfrentamos a otras figuras que empiezan a crecer, como Scalabrini Ortiz, que mencionaba recién. Se suman otros grandes escritores, como Ezequiel Martínez Estrada o Eduardo Mallea, que desde un lugar más cercano, quizás al Grupo Florida, tienen una visión de nuestro país y empiezan a tener una visión un poco más oscura, te diría, más escéptica, más pesimista del futuro. Por ejemplo, Martínez Estrada señala que por su constitución la Argentina no tiene posibilidad de reparar los pecados originales sobre los que fue fundada, porque dice que la gran Pampa Argentina fue violentada por la irrupción de los ferrocarriles, de los europeos que la violaron, ¿sí? Y ese es un pecado original que no tiene respuesta, porque no hemos crecido sobre valores auténticos y propios, sino sobre una impostura. También se hace extensivo o sea, hablamos mucho en la literatura, pero se ve en el arte también, la pintura. Aparece Berni, aparece esa pintura de pan y trabajo, digamos, la descripción del sufrimiento, digamos, de las clases más pobres y una especie de reclamo que empieza a hacerse cada vez más, a elevarse al... Pasa acá y está pasando en México y está pasando en toda Latinoamérica, ¿no? Así es. Así es, hay como... Y empieza a haber una bifurcación en el arte sobre eso. Porque en esa misma época donde aparece Berni o aparecen otros artistas de esas características que pintan el drama del ser humano alienado por la urbe, explotado por el capitalismo, enajenizado por la presión del mundo capitalista, por otro lado... Victorio Campo funda la revista Sur y nuclea a extraordinarios escritores como Bioy Casares, el mismo Borges, las hermanas Ocampo, en fin, empieza a haber todo un desarrollo de una visión literaria de excelencia que se aleja de esa posición y genera contrastes tal vez insuperables en nuestra historia. Laberinto Argentino. Un invitado, un personaje central y un libro. Creo que el tiempo se nos ha consumido, creo que hemos llegado al fin de este episodio. Este es el marco en el cual queremos dejar inaugurado esta serie, el surgimiento de estas dos miradas, estas dos visiones de la Argentina que después van a ser este laberinto. Vamos a explorar ahora en profundidad en los próximos episodios a través de conversaciones con quienes estudiaron estas épocas. Así que, Jaime, espero que sigamos esta charla pronto. Sí, espero que podamos seguir tejiendo este diálogo entre nosotros como forma de también seguir tejiendo un hilo que sea lo suficientemente fuerte como para ser útil, como fue para Teseo para salir del laberinto del Minotauro. Muy bueno, James. Nos vemos pronto. Laberinto Argentino. Un personaje central, un invitado y un libro.